Días, Dios los bendiga en esta mañana. Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor para, para adorar y bendecir su santo nombre a través de todo lo que se haga aquí en esta mañana, en ambos cultos, el de por la mañana y después más tarde cuando nos congregamos juntos con el grupo de inglés. Esta mañana quisiera que me acompañaran al libro de Marcos, el capítulo 12, del 1 al 12. Nuevamente Marcos 12, del 1 al 12, y continuamos nuestra jornada a través del Evangelio de Marcos. Y dice así la palabra del Señor. En su nombre leemos. Entonces Jesús comenzó a hablar en palabras. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro, y a este lo mataron. Y así con muchos otros, golpeando a unos y matando a otros. Todavía le quedaba uno, un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémosle, y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aun esta escritura han leído: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola. Y lo dejaron y se fueron. El pasaje de hoy que acabamos de leer es una continuación de los acontecimientos que sucedieron en el capítulo 11, que el pastor Víctor hizo reseña la semana pasada. Específicamente cuando Jesús entra al templo y vira las mesas, las revuelca y bota a los mercaderes, pues habían convertido el templo de Dios en un mercado en vez de un lugar de adoración. Entonces, en el capítulo 11, al final del capítulo 11, vemos a los principales del templo cuando retan a Jesús con una pregunta. Y la pregunta fue la siguiente: ¿qué autoridad tienes tú para hacer lo que haces? Esta pregunta fue en referencia a lo que Jesús había hecho cuando entró y votó a todo el mundo de los mercaderes porque habían convertido el templo de Dios en un mercado en vez de lo que el templo significaba para el pueblo. Entonces retan a Jesús diciendo: ¿quién eres tú? ¿Qué autoridad tú tienes para hacer lo que acabas de haber hecho? Al final, en esta conversación que él tiene con los principales, Cristo le contesta con una pregunta a ellos. Y ellos no se la pudieron contestar porque los puso en 3 y 2 a los principales. Y los fariseos y los principales quedan en vergüenza y quedan descalificados cuando no le pueden contestar la pregunta a Jesús, y Jesús tampoco le contestó la que ellos le hicieron a él. Así que se quedó sin una contestación en ambos. Sin embargo, el trasfondo de este pasaje es que esta era la última semana del ministerio de Jesús. Pastor Víctor hizo referencia la semana pasada que Jesús había entrado por Jerusalén, lo que le llaman la entrada triunfal.
dejándonos saber que esta era la última semana del ministerio de Jesús en la tierra y la última vez que entraría a Jerusalén. A pocos días estaría entregando su vida por todos nosotros. Otro detalle de este pasaje era que a pesar de todo lo que había sucedido en el ministerio de Jesús, en los últimos 3 años, los milagros, las maravillas, las prédicas que él había hecho y todo lo que había testificado, todavía el pueblo y los principales resistían el mensaje de Jesús de una manera grande y extraordinaria. Muchos no lo aceptaron al Mesías, a Jesús, como el Hijo de Dios. Entonces, esto es como forma de introducción y ahora quisiera orar antes de entrar a los pasajes. Amado Dios, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por la cruz. Te damos gracias por la salvación. Te damos gracias por tu misericordia y tu paciencia con nosotros. Gracias por este momento que podemos escuchar palabra tuya. Sé con nosotros. Permite que algo que escuchemos aquí en esta hora sea de refrigerio, sea de refrescante para nosotros o que aprendamos algo nuevo, Señor. Pero que no salgamos como entramos, sino que salgamos aún mejor edificados con un conocimiento más profundo de tu palabra. En tu nombre yo he orado. Amén. Antes de entrar completo al pasaje, hay ciertas personas que se mencionan en este pasaje y quisiera decir quiénes son ellos para poder entender quiénes son ellos y qué es lo que significan cada uno de ellos en el pasaje. Primero, el primer personaje que se menciona dice que había un hombre que planta la viña o el dueño de la viña. Este hombre significa Dios mismo, Dios Padre. El segundo personaje que se menciona son los labradores. Los labradores significan los gobernantes y los líderes religiosos de Israel a través de los tiempos, a través de la historia. El tercer personaje son los siervos que el dueño envía, el dueño de la viña envía hacia los labradores. Estos siervos son los profetas del Antiguo Testamento que traían el mensaje de Dios a su pueblo. El cuarto personaje mencionado es el hijo del dueño de la viña. El hijo del dueño de la viña. Este es, sin lugar a dudas, el mismo Cristo Jesús. Y por último, hay un lugar que se menciona que es la viña. La viña significa el pueblo de Israel. Entonces, ahora que tenemos estas personajes y este sitio claro, entonces vamos a entrar ahora a 3 puntos que me gustaría discutir con ustedes. El primer punto es la provisión de Dios. El segundo punto es la reacción del hombre. Y el tercer punto es el juicio de Dios. El versículo 1 nos revela la provisión de Dios para con Israel. Jesús dice que Dios plantó una viña. Dios planta la viña. Esta viña surge cuando Dios llama a Abraham de la tierra de los caldeos, lo que hoy se conoce como Irak, muchos siglos antes de esta historia. De igual manera, cuando Dios llama a Abraham, él era un hombre con costumbres y tradiciones paganas. El pueblo hebreo no existía. Sin embargo, Dios lo escoge. Abraham responde al llamado de Dios y transforma a este hombre para su propósito por su obediencia y fe al llamado del Dios Altísimo. De la semilla de este hombre, Dios forma una nación nueva, donde el Salvador del mundo iba a provenir. Desde entonces, la mano de Dios hasta el día de hoy prosperó a este hombre Abraham y su descendencia, que es la viña o Israel mismo. El pasaje también revela que Dios plantó la viña y la preparó completamente. Dios estableció el pueblo de Israel y le dio todo para ejecutar el propósito de Dios
y anunciar a las naciones del Mesías que había de venir. Dice el pasaje que Dios hizo 3 cosas para preparar la viña. Primero dice que Dios cerca la viña con un muro, le puso una verja. Los dueños de las viñas para aquel entonces cercaban sus propiedades, como lo hacemos nosotros hoy en día. Las cercaban para proteger su propiedad de malhechores, en aquel entonces para proteger el fruto que esa viña estaba produciendo. Para Israel, esto quiere decir que Dios mismo iba a ser su protección y siempre en cuando se mantuviera en obediencia a la palabra de Dios. Así que la primera cosa que el dueño de la viña hace para prepararla es que le pone una cerca alrededor de la viña. La segunda cosa que el dueño hace es que él cava un estanque. Los estanques eran usados para acumular agua para las siembras, y de estos estanques de agua salían canales para regar los sembradíos. Estos estanques podríamos decir que significan la tierra fértil, la tierra fértil en la tierra prometida que Dios le había dado al pueblo hebreo. Y la tercera cosa que el dueño de la viña hace para preparar la viña, dice que edificó una torre. La torre era levantada para poder ver todos los predios de la propiedad o de la viña y dar aviso oportuno de cualquier peligro que se acercaba a la misma. En su cuidado por Israel, Dios sería esa torre de alerta a través de sus mensajeros cuando el peligro conspiraba contra ellos. En otras palabras, Dios estableció todo lo necesario para que Israel diera frutos de acuerdo a su plan divino. La preparó todo al pie de la letra para Israel. Dios había equipado a Israel primeramente al formarlos como una nación de un hombre. Segundo, les dio la ley de Moisés para que entendieran el bien y el mal. Tercero, les dio un sistema de expiación temporal hasta la llegada del Mesías esperado. Cuarto, les dio una tierra en perpetuidad, que dicha tierra iba a producir leche y miel, una tierra fértil. Y quinto, los había escogido como su pueblo dentro de las naciones para su servicio y como portavoces de su poder. Así que Dios hizo todo esto por el pueblo de Israel, preparando la viña. Así como Dios equipó a Israel para cumplir su propósito, Dios también equipa a la iglesia hoy en día y nos da las herramientas para proclamar el evangelio y el mensaje de salvación a las naciones. Dios no deja solo a la iglesia para cumplir su propósito. Dios no deja solo a la iglesia para cumplir su propósito. Hoy en día la iglesia tiene la encomienda que le fue dada a Israel de llevar el mensaje a las naciones. Dios nos prepara y nos respalda para cumplir ese propósito hasta que venga por su iglesia. Amén. Así que el primer punto acabamos de discutir, una cualidad del carácter de Dios revelado a través de este primer versículo, que es su provisión. Su provisión, en este caso en particular, para el pueblo de Israel. Entonces, el segundo punto que me gustaría discutir es ¿cuál fue la reacción del pueblo? ¿Cuál fue la reacción del pueblo hebreo ante tanta bondad, ante tanta provisión? ¿Cómo reaccionaron ellos? Los versículos 2 al 5 nos relata cómo Israel reaccionó ante la provisión de Dios. Dicho anteriormente, los labradores eran el símbolo de los gobernantes y líderes religiosos del pueblo hebreo a través de su historia. Obviamente el dueño de la viña, que es Dios, había hecho un contrato con los labradores al final del versículo 1. Cuando dice al final del versículo 1, y la arrendó, refiriéndose a la viña, arrendó la viña a los labradores
y se fue de viaje. El dueño de la viña arrienda su propiedad a los labradores, que vienen siendo los líderes tanto religiosos como gobernantes del pueblo de Israel. Así que Dios, el dueño de la viña, había hecho un contrato con los labradores de la viña, el pueblo o los líderes de Israel. Y este contrato requería un rendimiento de cuentas al dueño de la propiedad, que es Dios. Requería que los labradores, como estaban arrendando la viña, tenían que entregar un tipo de pago, un tipo de acuerdo que habían acordado entre el dueño y los labradores. Dice el pasaje que el dueño arrendó la propiedad a cambio al final de la cosecha. Los labradores entregaron su parte de los frutos de la cosecha al dueño. Así que ese era el acuerdo. Al final de la cosecha, yo vengo a buscar parte de los frutos y usted me va a dar mi parte y seguimos lo más bien con nuestro acuerdo. Los frutos de la viña era el símbolo de un pueblo consagrado en adoración, obediencia y al servicio de Dios. Nuevamente, los frutos de la viña, que es el pueblo de Israel, era un símbolo de un pueblo consagrado en adoración, obediencia y al servicio de Dios. Y esto era lo único que Dios le pedía al pueblo de Israel: obediencia y servicio a su nombre. Y los que estaban a cargo de que esto sucediera eran los líderes religiosos y los gobernantes que Dios había puesto a cargo de esta función. Por consiguiente, Dios, el dueño, envió a sus siervos, los profetas, a través de la historia, a cobrar el arriendo, a cobrar la renta de la propiedad de parte de los labradores o de parte de los líderes de Israel. Sin embargo, cuando llegan los servidores de Dios a recibir el pago de la cosecha, la actitud de los líderes fue la siguiente: ingrata, fueron desafiantes y fueron soberbios. Fueron ingratos, fueron desafiantes y fueron soberbios. Dice el pasaje que el dueño envió repetidamente a sus siervos a cobrar el arrendamiento, a cobrar la renta. Y en cada ocasión fueron recibidos con rechazo, repudio, maltrato, heridas y hasta la muerte para algunos de ellos. Así como el pueblo de Israel trató a los profetas del Antiguo Testamento, cuando Dios lo que estaba tratando era que ellos se volvieran de sus malos caminos y regresaran al arrepentimiento. El propósito de estos servidores de Dios era que el pueblo recapacitara, que el pueblo se volviera a Él, que dejaran sus malos caminos y regresaran al Dios de Israel. Pero no lo hicieron. Un detalle importante en esta dinámica de cuando Dios envía sus servidores uno detrás del otro al pueblo de Israel, es que vemos otra característica de Dios, otra reseña de quién es este Dios. Y lo que vemos aquí es que cuando Dios continuamente envía a estas personas, a estos profetas, a llevarle el mensaje al pueblo de Israel, vemos la paciencia y la misericordia de Dios, a pesar de la actitud hostil del pueblo. La Biblia nos revela que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Un Dios de misericordia, un Dios de paciencia. Entonces podemos ver esta característica de nuestro Dios tratando con su pueblo, proveyendo oportunidades para el arrepentimiento con el pueblo hebreo en este instante, y así Dios trabaja con nosotros también. Mientras estemos en este plano físico tenemos oportunidad. Mientras estemos aquí hay el chance de arreglar nuestras cuentas con Dios. Amén. Entonces quisiera leer los versículos del 6 al 8 para apreciar esto un poquito más.
Y dice los versículos 6. Me adelanté un poco, espérate, esto es la otra. Así que la analogía de los versículos del 6 al 8 es que Cristo mismo le estaba dejando saber el atroz acontecimiento que ellos, los líderes, estaban a punto de cometer. Entonces los versículos dicen, todavía le quedaba un hijo, a pesar de que Dios había enviado muchos profetas, muchas personas a avisarle. El dueño de la finca dice, todavía me queda una persona más, mi hijo amado. Y se lo envió. Y el dueño de la finca decía para sí, tal vez respeten a mi hijo. ¿Okay? Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémosle y la heredad será nuestra. Entonces vemos la condición de esta gente, aun cuando Dios envía a su hijo a buscar lo que en sí era de él, lo que en sí era de él. Recordemos que estos eran los últimos días, como había dicho, de Jesús en la tierra, y los líderes religiosos ya estaban maquinando para aprender y matar al Hijo de Dios. Ellos iban a arrestar, encausar injustamente y matar al Hijo de Dios. Cristo se los estaba advirtiendo en estos versículos del 6 al 8. Cristo se lo estaba advirtiendo, pero ellos no pudieron entender por su soberbia y ceguera espiritual. Al contrario, entendieron estos versículos o esta parte de la parábola de Jesús como una amenaza y más se enfrascaron en su propósito malvado, como podemos ver al final del versículo 12, cuando dice, y procuraban prender a Jesús, pero temían a la multitud. No le entró la parábola, no le entró el mensaje de Dios y siguieron enfrascados para cumplir lo que ellos creían que era lo correcto. Así que hasta ahora hemos visto, el primer punto es que Dios es un Dios de provisión. Dios, cuando da una misión, Dios lo provee todo para que nosotros seamos efectivos, como lo hizo con el pueblo, y eficiente, como lo hizo con el pueblo de Israel. Y el segundo punto es que acabamos de discutir, es que la reacción hostil del pueblo y su constante negación a la resistencia del Hijo de Dios y al mensaje de Dios. Entonces me gustaría ahora entrar al tercer punto, que es el juicio de Dios. El juicio de Dios ante semejante reacción de parte del pueblo de Dios. Entonces, los versículos 9 al 11, que dice de la siguiente manera, en forma de pregunta retórica, ¿qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Ok? Le envié a los profetas, los rechazaron, aprendieron algunos, mataron a otros. Por último, Dios se le está avisando, Cristo en este momento le está avisando, están a punto de matar al Hijo de Dios. En forma de parábola, Él se lo deja saber. Entonces, ¿qué hará el dueño de la viña con todo esto que ustedes han hecho? ¿Qué hará? En forma retórica pregunta. Y él mismo contesta la pregunta. Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Entonces, los versículos 9 a 11 vemos el resultado de la desobediencia y la inhabilidad de entender y reconocer lo que Cristo le estaba diciendo a estas personas, a estos líderes religiosos. Los líderes habían endurecido sus corazones, resistiendo el mensaje de Cristo. En el pasado, Israel había sido, por esta misma desobediencia, por esta misma, por su corazón endurecido, en el pasado Israel había sido ocupado por distintos imperios desde que fueron exiliados por primera vez por Babilonia en el año 585 a.C. Y nosotros estuvimos discutiendo este tema en las últimas semanas aquí en el libro de Daniel durante el estudio bíblico de los miércoles. Estuvimos discutiendo de este fenómeno.
que Israel llega al exilio y Dios lo envía al exilio por su desobediencia y por no haber guardado un mandamiento de Dios. Entonces, esta desobediencia lleva al pueblo de Israel al exilio, eventualmente regresan, pero nunca más llegaron a ser un pueblo como una nación. Hasta este entonces. Todavía aquí, en esta parábola que estamos hablando, Israel estaba ocupado. El territorio estaba ocupado por el Imperio Romano. Sin embargo, los líderes no habían aprendido la lección del pasado por su desobediencia y por rechazar al Dios Altísimo. No la habían aprendido. Y ahora se encontraban más soberbios y resistentes al mensaje de Dios que nunca antes. Continuaban cometiendo el mismo error, a pesar de que ellos conocían las profecías del Mesías y conocían lo que estaba escrito acerca del que estaba frente a ellos. No pudieron pasar o entender por resistir y por ser soberbios. Refiriéndose a la atrocidad del versículo 8, y el versículo 8 dice, en esta atrocidad dice, cogieron al Hijo de Dios, de acuerdo a la parábola, le echaron mano, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Entonces, refiriéndose a esta atrocidad de este versículo, Cristo en el versículo 9 les hace una pregunta. ¿Qué entonces hará el dueño de la viña? La Biblia nos revela que Dios no tendrá por inocente al culpable. La Biblia nos revela que Dios no va a tener por inocente al culpable. Entonces, dice que él mismo la contesta, como la habíamos dicho anteriormente, y dice que vendrá el dueño, destruirá a los labradores y dará las viñas a otro. Dos cosas dijo que iba a hacer Cristo en referencia al dueño de la viña. Destruirá a los labradores y va a tomar la viña y se la va a dar a otras personas. Con esta respuesta, Cristo estaba profetizando y anunciando dos cosas que iban a suceder en el futuro del pueblo hebreo. Primero, Cristo profetiza que Israel iba a ser destruido. Como vemos ahí, vendrá, destruirá a los labradores. ¿Okay? Entonces, Cristo profetiza que Israel iba a ser destruido. Y esto sucede para el año 70 después de Cristo, por el general romano Tito, cuando sitía o rodea, destruye la ciudad de Jerusalén, causando total devastación. Y finalmente el general Tito destruye el templo hasta el día de hoy. Cristo hace un poco de hincapié aquí y más tarde en el capítulo 13 él lo explica con un poquito más de detalle. Pero esto se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito entra y destruye todo y destruye el templo. Amén. Entonces, esto sucede por el rechazo total al Mesías. Ahora lo que Cristo estaba diciendo, que los hebreos iban a ser desterrados y vagarían por todas las naciones del mundo sin tierra y sin lugar que pudieran llamar su nación hasta el año 1948. Entonces Dios pasa juicio sobre Israel a causa de no haber creído al Hijo de Dios. Y ahora iban a ser desterrados en unos pocos años más o unas pocas décadas más hacia el futuro, iban a ser desterrados, iban a ser esparcidos por todas las naciones del mundo. Así que ese es el primer anuncio que Cristo hace. Y el segundo anuncio que Cristo hace es que Él le daría la viña a otras personas. Él iba a dar la viña, ustedes no apreciaron la viña, yo se la voy a dar a otras personas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Muchos estudiosos creen que esto se refiere al inicio de la iglesia cristiana. En otras palabras, la misión de proclamar las buenas nuevas
de Dios iba a ser quitado a Israel y sería dado temporariamente a los gentiles, nosotros, la iglesia. Y esto estaba a punto de comenzar también cuando Cristo fuera crucificado, resucitado, y cuando el suceso de Pentecostés sucediera, el inicio de la era cristiana iba a comenzar con una misión específica: ir por todo el mundo y proclamar el evangelio de Cristo. Y eso ahora la iglesia iba a tener el privilegio de hacer. Y cuando el obispo hablaba de esta durante antes de la oración, que él hablaba de ciertos hermanos que ya han tomado esta misión, los hermanos Maribel y su esposo allá en Chilla, personas que estuvieron aquí con nosotros y ahora están esparciendo el mensaje de Cristo en otros sitios, en otros lugares, porque Dios le puso eso en su corazón. Y esto se cumple de esta manera. Y próximamente, como dijo el obispo, por allá por la República Dominicana. Y el mensaje de la iglesia, el mensaje del evangelio, perdón, se sigue esparciendo porque Dios puso esto como encomienda a la iglesia. Entonces, un principio que nosotros podemos notar aquí, podemos distinguir, es que para nosotros es que cuando Dios da una tarea para glorificar su nombre, como se la dio al pueblo de Israel, ¿okay?, y no la hacemos, Dios nos las quita y se es dado a otras personas que sí quieren hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos pensar que somos indispensables y Dios nos da la oportunidad. Dios te da una misión, Dios te da algo, te da una tarea para hacer y tú te rehusas, nos rehusamos. Eventualmente Dios llega a un punto a que, ok, tú no quieres hacerla, pues entonces yo se la voy a dar a alguien que la quiera hacer. Y esto lo vimos con el pueblo de Israel, cuando Cristo mismo lo profetiza y esa misión fue dada a la iglesia. Por último, el versículo 10. El versículo 10, Cristo hace referencia al Salmo 118, el versículo 22, donde el salmista habla sobre Cristo muchos siglos antes de su encarnación, diciendo lo siguiente: la piedra que desecharon los constructores, esa piedra o esa en piedra angular se ha convertido. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Entonces, en otras palabras, Jesús fue rechazado por su mismo pueblo, por su propia gente. Fue rechazado. Fue rechazado, además fue crucificado, además murió y por último resucita de entre los muertos. Y ese evento, esa muerte y resurrección de Cristo iba a ser el fundamento sólido de la iglesia cristiana bajo el nuevo pacto. Y esa es la piedra que rechazaron los constructores, su pueblo, y ahora es la piedra angular o la piedra, el fundamento angular que se ha convertido para la iglesia cristiana y para toda la humanidad. La muerte y la resurrección de Cristo es la piedra angular del mensaje de Dios. Lo que rechazaron otros ahora se ha convertido en esa piedra para nosotros. Los constructores eran los judíos, como dije anteriormente, que debieron haber reconocido al Mesías como el fundamento principal de su religión, pero su miopía espiritual y su orgullo obstruyeron al Mesías profetizado del Antiguo Testamento. Y nosotros a veces pensamos, pero este pueblo era bien terco. Pero nosotros a veces practicamos esa terquedad también. Cuando escuchamos el mensaje de Dios, cuando escuchamos la prédica, cuando escuchamos, no aquí, porque aquí todo el mundo escucha y obedecemos, pero estoy hablando de las personas que a lo mejor vienen, que no conocen a Cristo, escuchan el mensaje y lo dejan para mañana. Y puede ser que mañana no lleguen y nos jugamos la vida eterna de esa manera. Entonces, implementamos esa miopía espiritual.
y no aceptamos el mensaje del Señor. Para terminar, Cristo compara esta situación de rechazo como cuando a una persona le roban su heredad de la forma más cruel y horrenda posible. ¿Cuál fue esta forma? Cuando matan al heredero. Cuando matan al heredero. Esto a veces parece como una novela. Pero este fue el caso. Los judíos trataron de usurpar la heredad de Cristo con su rechazo, negación y eventualmente los crímenes que cometieron al matar al Hijo de Dios. Trataron. Sin embargo, Dios usa este rechazo para su gloria y para su honra al extender ahora su gracia a todos nosotros, los gentiles, y convertirnos entonces en coherederos con Él. Amén. Somos coherederos ahora a través de ese suceso. Y la gracia fue extendida, no que no era extendida anteriormente, siempre la gracia estaba extendida para todo el mundo. Pero los judíos no lo extendían de esa manera, no lo entendían de esa manera. Por último, no podemos ignorar que Dios todavía tiene un plan de redención con el pueblo de Israel, como lo revela el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en los capítulos de 9 al 11. Todavía Dios está trabajando y trabajará con el pueblo de Israel para su redención. Y si quieren ver cuál es ese plan, les animo a que vayan a los capítulos 9 al 11 del libro de los Romanos y verán cuál es ese plan de Dios para Israel. Mientras tanto, queda de nosotros continuar la encomienda de seguir expandiendo su mensaje de salvación dentro de nuestras capacidades y habilidades para la gloria de su nombre. Y ese es el trabajo de nosotros. No preocuparnos por lo que Dios va a hacer con Israel, lo miramos, lo observamos, pero nosotros tenemos una encomienda como iglesia de continuar expandiendo el mensaje de las buenas nuevas a todos los que se acercan a nosotros para que puedan tener la oportunidad de ser salvos. Amén. Dios los bendiga. Le doy las gracias por escucharme en esta hora. Quisiera cerrar con una oración. Entonces después le paso la parte a nuestro pastor Víctor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me diste en esta hora de exponer tu palabra, de refrescar algo que ya habíamos escuchado. Te damos las gracias por la cruz. Te damos las gracias por la salvación. Te damos las gracias por la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Y por la misma somos redimidos y somos limpiados delante de tu presencia. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Una parábola como esta, yo creo que nos deja con por lo menos una pregunta. Y esta fue la pregunta que me surgió al escuchar el mensaje. ¿Cómo es que Dios puede dejar que estos labradores malvados continúen funcionando en su viña? Y cuando nosotros vemos al mundo, vemos tantas cosas que están pasando, que si nosotros fuésemos Dios, yo creo que nosotros pensamos que vamos a hacer algo para arreglar esta situación. Y yo creo que lo que vemos aquí es que Dios tiene un plan que no siempre nos ocurre a nosotros entender. No lo podemos entender porque nosotros no vemos el final como Él lo ve. Y Él está extendiendo gracia, extendiendo misericordia, dándole oportunidades, enviándole mensajeros, profetas, alguien que le pueda ayudar a entender que Él tiene un plan para ellos. Y al final Él envía a su Hijo para enseñarnos a nosotros, al mundo, a todos los que están viendo que si no van a respetar el mensajero, no van a respetar el Hijo tampoco. Pero como quiera, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios se extiende porque Él es bueno, no porque nosotros somos capaces de ser buenos.
Así que con todas las cosas que están pasando en el mundo y todas las cosas que están pasando en nuestras vidas, para mí yo tengo esta esperanza, que el plan de Dios se cumple aunque yo no estoy viviendo una vida consistente con quien Él es. Que en realidad no importa lo que yo esté haciendo, Dios va a ser Dios y Él va a continuar siendo fiel. Es una parábola interesante porque nos deja con esa pregunta: ¿por qué Dios tiene tanta paciencia? Porque Él es Dios. Y Él sabe lo que Él está haciendo. Amén. Así que no se pierdan eso. Es una parábola importante, especialmente en el contexto de la vida de Jesús, ahí al final de su ministerio en el mundo. Amén. Les invito a que se pongan de pie y reciban esta bendición al concluir este tiempo, y que no se vaya nadie, que continuamos en un tiempo de adoración y alabanza en unos momentos. Que el Dios de gracia, que tiene plan y lo está haciendo a través de los eventos y las circunstancias de la vida, y el Espíritu Santo, que es el testigo continuo de esa realidad, y el Hijo, el heredero, que vino, sufrió, murió para darnos acceso a la viña, esté con ustedes hoy y para siempre. Que Dios los bendiga y no se vaya nadie. Amén.